Saludos a todos ustedes, espero que estén bien, donde quiera que estén. Pues ahorita estoy haciendo este pequeño video y como siempre hemos venido hablando en nuestra página y este espacio en las redes sociales, en el Facebook, hablamos un poco de la política, sobre lo que pasa en diferentes lugares y como pueblo originario y como una persona con una identidad maya, pues creo que es válido también dar nuestro propio pensamiento o qué pensamos o cómo vemos nosotros lo que pasa en otros países y también como para ir también aprendiendo un poco realmente cómo funciona la política, cómo funciona la credibilidad de los políticos en un país como es Estados Unidos. Y como ustedes saben muy bien que Estados Unidos es un país que realmente es una potencia en el planeta y en todo, militar, económico, político y pues, en tecnología. Pero algo que me llama mucho la atención que fue que lo que está ocurriendo con este presidente Donald Trump, que a pesar de que tiene la inmunidad parlamentaria o como político, está teniendo un juicio político sobre lo que es como le dicen en inglés, que es el impeachment, que es en español, que es el juicio político sobre lo que ellos llaman obstrucción de justicia con el Congreso y abuso de poder, y que es muy complicado de entender eso porque yo quisiera hablar de eso, podríamos discutir, hablarlo, plantearle 1 hora, 2 horas, porque esa historia es muy larga, que comenzó con la llamada del presidente con el presidente de Ucrania, que por un fondo millonario para reforzar el armamento militar de Ucrania contra Rusia. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiso dar ese apoyo, ese fondo millonario al presidente, porque el presidente de Estados Unidos pidió a que se investigara una cuestión con el vicepresidente que fue Joe Biden, con Barack Obama. En su época, él tuvo una negociación contra Ucrania también, pero eso fue el gobierno de Estados Unidos, fue en que presionó para que despidieran o destituyeran el procurador general de Ucrania, conjuntamente con la Unión Europea, porque ese procurador de justicia estaba persiguiendo a los aliados de Estados Unidos y a los aliados de la Unión Europea en Ucrania. Entonces es por eso de que Estados Unidos presionó a ese gobierno para que despidieran a él, pero fue una coordinación entre Estados Unidos y la Unión Europea y fue avalado por el Congreso de Estados Unidos. Y es por eso de que los republicanos ahora, ellos con ese argumento están como con ese argumento están comparando lo que hizo Trump con lo que hizo Joe Biden. Pero lo que hizo Trump es muy diferente, porque fue el quien ordenó ese apoyo militar a que se detuviera, y además también de que usó su abogado para que el abogado personal se intrometiera en los asuntos que son del Estado y que son de relaciones exteriores, de seguridad nacional, y que hay muchas instituciones en Estados Unidos que se encargan de hacer ese tipo de trabajo. Por ahí está el Departamento de Justicia, ahí está el FBI, ahí está otras agencias de inteligencia. Entonces es por eso de que el presidente de Estados Unidos cayó en esa cuestión de gobierno, que él quería un beneficio personal, porque él veía al ex vicepresidente como un posible candidato a la presidencia. Entonces, antes de que él llegara, él quería sacar cuestiones en una investigación como para que afecte políticamente en contra de él, pero ese dinero, que es dinero de la gente de Estados Unidos, lo quería usar para un beneficio personal. Como siempre le he dicho en los otros videos, que
el presidente Trump no tiene la experiencia para hacer un gobierno y tampoco tiene la experiencia como para ser un empresario exitoso después de todo lo que hemos visto. Pero ahorita pues esperemos de que con todas esas leyes, que ahí es donde yo realmente hemos aprendido de todo eso, cómo se puede enjuiciar un presidente de un país poderoso en el mundo, mientras que en el país de donde viene uno, en el país de Centroamérica, México, Sudamérica, hay países que abusan de su gobierno, hay gobiernos que usan su candidatura, que usan sus oficinas, alcaldes, diputados, presidentes, gobernadores, que usan su oficina, que usan su cargo para enriquecerse, para saquear el dinero del pueblo y nadie los cuestiona, porque tienen una inmunidad parlamentaria. Por eso de que en otros videos yo he planteado, a nadie se le debe tener una inmunidad, por eso se le puede enjuiciar como lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo que está pasando en Estados Unidos también se ha convertido en política, porque los demócratas están tratando de que se cometió un abuso de poder por la Constitución, que hay hay reglamentos, pero los republicanos, ellos argumentan de que no hubo abuso de poder. Entonces, ahorita con 14 horas ayer que debatieron sobre lo que son los dos artículos, que es el abuso de poder y obstrucción contra el Congreso, porque el Congreso de Estados Unidos estaba recopilando evidencia para llevar ese juicio, pero el presidente de Estados Unidos se negó a entregar esos documentos. Entonces es por eso que se ha avanzado. Pero allí se evidencia porque la Casa de Representantes está controlado mayoritariamente por demócratas. Entonces, el voto que les han pasado es voto de los demócratas, con una minoría de los republicanos. Entonces, ese mismo proceso va a ir en el Senado. En el Senado está controlado por republicanos. Y lo mismo ellos están diciendo ahorita de que también lo van a someter en el voto para que el presidente no sea enjuiciado y que no sea removido de la oficina de los Estados Unidos como presidente. Pero allí son como 100 senados, entonces tendría que pasar con 67 votos. Pero también se convierte en una lucha política, una lucha ideológica. Lo acusan a los republicanos de ser muy de la extrema derecha y los republicanos lo acusan a los demócratas de ser de una extrema izquierda. Entonces se ha convertido en una lucha política en donde yo creo que se va a evidenciar mucho si es de que el jefe de justicia de los Estados Unidos es quien va a estar en el Senado escuchando los argumentos tanto de lo que ya pasó en el Casa de Representantes y tanto los abogados de la Casa Blanca van a permitir a que el jefe de justicia escuche, y es el jefe de justicia, es el quien debe decidir quién tiene la evidencia sobre ese juicio político. Entonces es como un juicio que los jueces deciden condenar al que cometió crímenes o dejarlo libre. Entonces, en ese caso, eso es lo que quisiéramos ver dentro del contexto constitucional de Estados Unidos. Pero los republicanos lo quieren llevar en el tema de votos. Entonces, ahí es donde va a generar un conflicto de crisis constitucional en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene presidentes y no tiene reyes. Entonces, es por eso que es muy amplio esa cuestión, lo que está pasando en Estados Unidos, pero es de mucho interés y es de aprender en este espacio, y que pues ojalá que aprendamos en esa cuestión y que todo alcalde, diputado, congresos, gobernadores, presidentes de nuestros países también se deben someter a un juicio político, y cuando cometen error, cuando cometen crímenes, cuando cometen corrupción, deben ser retirados de sus cargos. Pero tenemos que tener
las diferentes ramas de organizaciones políticas en donde se debe generar una presión de debates y con reglamentos jurídicos constitucionales y con diferentes ramas de gobierno para que civilizadamente se le puede remover un corrupto dentro de un cargo público. Compartan el video y dejen sus comentarios y volveré en el inglés y en idioma maya.